¿Qué sucede? Nuestro punto débil es ese binomio formado por la mente y el cerebro. La mente, la parte más etérea, el cerebro, la parte más física, y siempre a lo largo de la historia, quien ha estado en el poder, quien ha ejercido el poder, las élites, han intentado dominar las sociedades, intentar condicionarlas sociopolíticamente a través de las mentes, a través de la influencia psicológica. Y aquello que entonces se hacía de una manera parcial, porque no afectaba a toda la población ni muchísimo menos, la diferencia es que hoy con estas tecnologías en las que estamos inmersos, con esta hiperconectividad que es una de las características del momento que estamos viviendo, lo que significa es que la capacidad de influirnos es muchísimo mayor, de condicionarnos una vez más psicológicamente, porque al final ese binomio cerebro-mente rige todo de nuestras vidas. Estamos hablando de los pensamientos, las acciones, las decisiones, y esto se hace hoy en día de manera universal y además instantánea. La capacidad de influencia es verdaderamente notable como nunca había existido, y por eso el libro tiene el subtítulo La geopolítica de la mente. Porque esa geopolítica que antes se limitaba al aspecto geográfico, hoy en día se libra también en otros escenarios. Ese geopoder que lo que intenta es el control de personas y de sociedades completas. Y precisamente uno de los campos donde tratan de predominar, donde trata de imponerse a esas personas y a esas sociedades, es en el ciberespacio, convertido en un verdadero campo de batalla actualmente por parte de todas las grandes potencias. Cierto, pero ¿no es verdad que para que se dé este dominio cognitivo, este dominio de la mente, hacen falta unas precondiciones? Porque siempre decimos que, por ejemplo, que cuando Rusia hace desinformación o hace campañas de manipulación, lo que hace no es abrir grietas, sino encontrar las grietas, ¿no? Y meterse en ellas. Entonces, ¿cuáles son las precondiciones que tienen que afectar a una sociedad para que sea susceptible al dominio mental? Hay que pensar, Marta, que una sociedad, por perfecta que sea, siempre va a tener personas que estén en contra de ese sistema. Es normal. Y que además existan esas brechas, esas grietas. Estamos hablando, como digo, incluso en las sociedades más perfectas que podíamos pensar. Entonces hay quien lo utiliza, obviamente, para debilitar al adversario, para intentar profundizar en esas grietas. Pero esto lo hacen todos. Lo primero que tenemos que pensar es que esa desinformación, de la que luego podemos hablar muchísimo más, que al final no es ni más ni menos que intentar también condicionar a las personas a través de falsear la información que les llega. Y hay muchas maneras de falsear la información. Y eso lo ha intentado siempre todas las grandes potencias a lo largo de la historia. Hay que pensar que primero han intentado dominar esas sociedades, dominar a esas élites, incluso influir sobre las élites que a su vez controlaban esas sociedades, porque las grandes potencias siempre han intentado tener líderes políticos, tener gobiernos enteros que les sean favorables, evidentemente. Por lo tanto, es un juego en el que participan todas las grandes potencias para intentar, al final, que las sociedades sobre las que influyen sigan los caminos que ellos predeterminan, que ellos quieren. Y bueno, tanto tú como yo hemos hablado mucho en los últimos años sobre el efecto que tienen las plataformas digitales, ¿no? Sobre este tipo de actividad. ¿Cuáles son los entornos tecnológicos que favorecen estas operaciones? Sí, claro, las plataformas digitales, las redes sociales, por ejemplo, es que se han convertido en un nuevo poder. Se han convertido, como decía antes, dentro de ese ámbito tan amplio que es el ciberespacio, se han convertido también en un campo de batalla donde actúan las grandes potencias, donde actúan los servicios de inteligencia, una vez más, para influirnos a todos, para al final condicionarnos. Porque muchas veces se actúa de tal forma tan astuta que al final da la sensación al que lo estamos viendo, a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos da la sensación de que hay un movimiento social que reclama ciertas medidas, y no es verdad, es simplemente alguien que tiene interés en crear esa falsa sensación. Como tú bien sabes, creando pues esas cámaras de eco, de resonancia, que al final pensemos que como lo estamos viendo de manera permanente en Internet o en las redes sociales, al final es lo que opina todo el mundo, y sabemos que no es así. Es simplemente precisamente para condicionarnos. Y es que tenemos que abrir los ojos, saber que eso sucede precisamente para no dejarnos arrastrar hacia esas tácticas que son verdaderamente perversas. Y tanto, ¿no? Tú en el libro hablas del astroturfing, de hecho, casi, o sea, a pesar de que es un ensayo que se lee casi como un thriller,
también es un manual, ¿no? Porque trae un desglose de todos los tipos de operaciones que se pueden realizar, o incluso las que ya están bautizadas, ¿no? Las que están tipificadas como operaciones de influencia mental, de control mental, y todas las técnicas que utilizan pues países como Rusia, como Irán, como China, etcétera. Pero también hablas del lenguaje. A mí el lenguaje es un tema que me interesa especialmente porque pasa muy desapercibido, ¿no? En este entorno de lo que es el control social. Y entonces, tú hablas, por ejemplo, de este nuevo lenguaje que se crea en 1984 en la novela de George Orwell, precisamente no para añadir cosas a la población, sino para quitárselas, ¿no? Para quitarles palabras que puedan conducir a un debate delictivo, ¿no? En este contexto. ¿Cómo piensas que está funcionando ese tipo de estrategia estos días? Pues lamentablemente funciona muy bien para el que las lleva adelante. Mira, hoy todavía leía un tuit de un periodista muy destacado que escribe en un medio internacional de los más influyentes del mundo, que desde luego me impactó notablemente. Decía algo así, que hay que limitar y anular la desinformación, porque eso no tenemos que considerarlo censura, sino que tenemos que considerarlo higiene democrática. Fíjate qué palabra, eso es neolenguaje. Para que veamos cómo ahora la censura va a ser higiene democrática. Ahora, el problema es quién va a ser el higienista y qué es lo que va a higienizar. Porque probablemente será aquello que no le interese, evidentemente, que se publique o que se difunda en las redes sociales o que se lea de alguna forma. Porque ese es el gran riesgo que tenemos ahora mismo, Marta. Como bien decías, yo el libro que intento que sea un libro de ayuda colectiva, de ayuda social, precisamente para impedir que nos sigan manipulando de esta forma tan sumamente descarada, como estamos viendo en los momentos actuales. ¿Qué sucede? Al final, la situación que estamos viviendo es esa distopía de hace unos años que se ha convertido en absoluta realidad y que básicamente la podríamos resumir en 3 libros. En 1984, de Orwell, también Un mundo feliz, de Huxley, y, cómo no, en Fahrenheit 451, de Bradbury. Porque Fahrenheit lo que decía, que van a quemar los libros, nos dice, es que ahora ya no hace falta que nos los quemen, es que directamente estamos dejando de leer. Y lo vemos bien claro cuando vamos en el tren, que ya lo vemos, antes iba todo el mundo leyendo, ahora va todo el mundo pasando el rato con el móvil, probablemente viendo vídeos. Y estamos en la misma situación. Tú has mencionado a 1984, esta novela distópica de Orwell. Claro, fíjate, él habla, por ejemplo, de las telepantallas que incluso tenían en su propia casa. Hoy tenemos telepantallas mucho más sofisticadas dentro de nuestra propia casa, que nos están espiando, nos están vigilando. De casa no, del bolsillo. En el bolsillo. Y fíjate, entonces era muy curioso porque decía que estas telepantallas, cuando había oscuridad o era por la noche, que no funcionaban, no podían grabar. Ahora nos graba, da igual, en cualquier circunstancia, en cualquier condición. Para que veamos que la distopía se ha convertido incluso mucho más allá ya de la realidad, ¿no? Y entonces, al final, todo esto no deja de ser muy preocupante, porque si hablamos del tema una vez más de la desinformación, claro, ¿quién va a decidir lo que es desinformación? Y además, ¿lo van a decidir los gobiernos o las administraciones, o lo deberían decidir un sistema judicial, es decir, que estuviera en una norma legal, que tuviera permanencia en el tiempo, que no cada vez que cambie un gobierno decida lo que es desinformación y lo que no es desinformación? Y muchas veces hay algo que me preocupa mucho, que es que se esté tapando simplemente lo que vemos constantemente, estos aspectos de incompetencia o incluso de clarísimamente los casos de corrupción, para culpar a alguien de que quiera acabar con la democracia. Y a lo mejor con la democracia están acabando algunos de nuestros políticos precisamente inmersos en estas incompetencias o corrupciones. Algo que es muy preocupante, evidentemente, porque, ojos, si seguimos con este descrédito de la democracia, a lo mejor puede venir otro sistema todavía mucho peor a implantarse en nuestras sociedades. Bueno, es el objetivo último, ¿no? Quiero decir, que no es que creas una cosa o creas la otra, sino que ya no te creas nada, ¿no? Ni siquiera el valor de las instituciones que tanto nos ha costado levantar. Pues me gusta mucho que saques el tema de la higiene democrática, porque te quería preguntar,
En este contexto de tener que enfrentarnos a operaciones de infección extranjera, ¿no? Pues de Rusia, de Irán, de China, de Venezuela, pues países que se han configurado en los últimos 10 años como grandes inversores, ¿no? en este tipo de incursiones. ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el Ejército, que es la institución que conoces más profundamente, para atajar este tipo de ataques que ahora mismo son críticos, ¿no? Son principales, sin caer en la higiene democrática de la que hablaba este personaje? Pues fíjate, lo primero que tenemos es que valorar una vez más, como país, como nación, quién puede ser los enemigos que puedan estar interesados verdaderamente en perjudicar nuestro sistema político, más allá, como digo, que hay veces que de nuestros propios dirigentes en general, ¿no? Pero una vez más, lo que tenemos es que tener instituciones no politizadas, no ideologizadas, que lamentablemente cada vez lo están más, que verdaderamente sean servidores del Estado y de forma permanente, y que se encarguen de que cualquier aspecto que pueda perjudicar a la seguridad nacional, clarísimamente, actuar para luchar contra ello. Pero para eso tenemos unos magníficos servicios de inteligencia, no solamente en las fuerzas policiales, sino, por supuesto, en el Centro Nacional de Inteligencia, en el Centro Criptológico Nacional, y además, no solamente eso, sino que dentro de las Fuerzas Armadas hay otro servicio de inteligencia que es mucho más desconocido, que es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que también se dedica, en la parte puramente militar, también se dedica a luchar contra este tipo de actividades y también al ciberespacio. Y además, hoy en día, que tenemos un mando dedicado al ciberespacio cada vez más fortalecido, como debe ser, porque hoy en día es tan importante tener soldados como cibersoldados, tener espías como ciberespías, o personal de contrainteligencia como de cibercontrainteligencia, por supuestísimo que sí, en cualquier país. Pero una vez más, no podemos caer tampoco en la trampa, porque si no, no estamos entendiendo el contexto geopolítico, Marta. No podemos caer en la trampa de pensar que esto solamente proviene de un lado. Esto proviene de todos los sitios. El condicionamiento es constante. Lo que pasa es que obviamente nosotros estamos inmersos en una parte del mundo y que siempre permanentemente nos dicen que los malos tienen que ser los otros. Porque yo creo que si seguimos en esta dinámica, alguien dentro de poco nos va a tratar de convencer que lo de las armas de destrucción masiva en Irak de Bush, pues también fue obra de Putin. Y no fue así, evidentemente. Para que veamos que la desinformación proviene de todos los sitios. Y por tanto, como país, lo que tenemos que pensar es verdaderamente nuestros propios intereses, no dejarnos arrastrar por los de ningún otro teórico aliado y amigo, y pensar que en el mundo del espionaje, en el mundo de la inteligencia, los enemigos son todos. Sí, es interesante esto que dices, porque hace poco habréis notado que hubo unas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y antes de esas elecciones, decididamente las elecciones más ultravigiladas y cibervigiladas de la historia de la democracia, comentaba Alex Stamos, que fue el jefe de seguridad de Facebook durante las elecciones anteriores, ¿no? Que se caracterizaron por, pues un gran volumen de desinformación y de operaciones también de intoxicación. Decía que habían sido las elecciones más manipuladas, o sea, mediáticamente, de la historia, pero que no se habían manipulado desde fuera, ¿no? Que toda la manipulación había ocurrido desde dentro y que no habían intervenido, de cuentas falsas en Facebook y un poco lo que había pasado en 2016, sino que habían sido los propios medios de comunicación los que habían ejercido, ¿no?, la intoxicación desde sus atriles, y en este caso incluso el propio presidente de los Estados Unidos, que todavía no ha concedido la victoria a su oponente, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué podemos hacer, no? Porque es verdad que en los últimos 5 años, todo lo que antes parecía una amenaza o era una amenaza del exterior, de repente se ha convertido en una amenaza interna, ¿no? ¿Cuáles son? Porque tú antes hablabas, de las múltiples instituciones que tenemos en defensa para investigar y atajar ese tipo de problemas, pero se dan dos cuestiones importantes. La primera es: ¿podemos dejar que esas instituciones se ocupen de limpiar la desinformación sin cometer lo que tú llamabas la higiene democrática? Y por otra parte, ¿cómo pueden atender a ese tipo de problemas cuando los canales por los que
los que nos atraviesan, ¿no?, como sociedad, a través de nuestros bolsillos, son canales completamente opacos para nosotros, ¿no? Porque el CNI, hasta donde yo sé, no tiene acceso a los servidores de Facebook o a los servidores de Twitter o a los servidores de Google. Uy, me has abierto muchísimas puertas, Marta. Ahora está hablando durante mucho rato. Mira, verás, lo primero es que es curioso, fíjate que has citado a un directivo de Facebook. Parece mentira que esto lo diga precisamente Facebook, cuando todos sabemos el escándalo en el que estuvo inmerso con lo de la cuestión de Cambridge Analytica, para que veamos lo fácil que es condicionar a las personas. Luego, si me hablas de los servicios de inteligencia, eso pasa como los ejércitos. Aquí tenemos lo que podemos tener, lo que nos permite nuestra capacidad como país, ¿no? Piensa que lo mismo que en el ejército no tenemos portaaviones de propulsión nuclear ni misiles balísticos intercontinentales, entre otros muchos medios, pues tenemos dentro de eso, de esa lucha en el ciberespacio, pues también tenemos los medios que tenemos, que evidentemente no son ni de lejos los medios de que pueda disponer no solamente Estados Unidos, sino los muchos más desconocidos que tiene Rusia y los muchísimo más desconocidos que tiene China. Y tú sabes perfectamente bien también de lo que hablo. ¿Qué sucede? Que al final lo que me has comentado, que es ni más ni menos tratar de condicionar el voto ciudadano. Y tú también conoces, Marta, que hoy en día, a través de toda la más información que vamos proporcionando sistemáticamente los ciudadanos, con todo lo que hacemos o dejamos de hacer en este ciberespacio, sea en Internet, sea en las redes sociales, sea en cualquier búsqueda, se establece un perfil absolutamente afinado y detallado sobre cada uno de nosotros, incluyendo nuestra afiliación política. A partir de ese momento, que por cierto ha sido lo que han hecho los demócratas en Estados Unidos de una manera absolutamente brillante, a partir de ese momento han sabido a qué personas había que mandarle una y otra vez, algunas veces hasta 10 veces, el voto por correo para instarles a ese voto por correo, que sabían que mayoritariamente era de personas que dudaban más que de sobra, y con razón, de las medidas que había tomado el presidente Trump con respecto a la COVID-19. Es decir, porque al final, como nos conocen tan bien, saben cómo condicionarnos en todos los aspectos, no solamente comerciales, económicos, sino también, por supuesto, políticos, a la hora, como en este caso, a la hora de condicionar nuestro voto. Eso por un lado. Y por otro lado, una vez más, las grandes potencias, yo no tengo ninguna duda que ellas están interesadas en tener en los otros países personas que no les vayan a hacer demasiado la contra a sus intereses. Eso está claro. Pero fíjate, antes de las elecciones, como 15 días antes del 3 de noviembre pasado, el FBI decía que tenía la absoluta certeza de que había una serie de países que estaban intentando influir en las elecciones estadounidenses. Y hablaban pues de Irán, Corea del Norte, Rusia. Una vez que ha ganado Biden, o que mayoritariamente los votos van a favor de Biden, eso ya no ha vuelto a aparecer en ningún sitio. Probablemente, si hubiera sido al contrario, hubieran seguido probablemente con este mensaje repetitivo. Para que veamos que es que estamos tan manipulados constantemente, que cómo nos tenemos una vez más que defender socialmente de esto, Marta, teniendo espíritu crítico, pensando por nosotros mismos, dudando de todos esos mensajes, y sobre todo, cuanto más machacones sean, más tenemos que dudar de ellos. Y como tú bien sabes también, que lo hablas tú mucho, cuanto más emocionales sean, cuanto más nos enojen, cuanto más nos hagan enfadar, más tenemos que dudar de ellos, porque está perfectamente diseñado, planificado, para alterarnos emocionalmente y para que tomemos decisiones que a alguien les interesa. Es verdad que un poco la capacidad de resiliencia, ¿no?, contra este tipo de mensajes que efectivamente están diseñados para atacarnos a la amígdala directamente, ¿no?, saltarse todas las capas de nuestro cerebro racional y llegar a esa parte que funciona sola, casi se diría que pasa por la meditación, ¿no?, por aprender uno a identificar las pasiones cuando estallan y dudar de ellas, ¿no? Dudar de tu propio instinto de respuesta, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me parece más peligrosas del legado que nos ha dejado estos 10 años de manipulación constante, ¿no?, sobre todo los últimos 5, es lo que yo llamo la cultura del zasca. La cultura del zasca, ¿no? Como que se ha impuesto un clima en Internet que prometía ser el gran espacio de debate público, ¿no?, donde todo el mundo podía intervenir en los asuntos de la vida social y de repente se ha convertido en un lugar que se parece más a un patio de la escuela donde domina la cultura del zasca, ¿no? Entonces, ¿cuál es
¿cuál es el punto en el que deberíamos intervenir educativamente en el proceso de formación de los ciudadanos para que empiecen a desarrollar esa resiliencia? ¿Qué deberíamos enseñarles? O sea, ¿cuál es la cultura mediática que necesitamos propagar? Lo primero es tener una educación de base que sea verdaderamente buena, que ese es el problema. Si no enseñamos a los niños desde su más tierna infancia a que ellos tengan capacidad, primero, para pensar por sí mismos y luego que se les respete su pensamiento y que además no se les trate como a niños durante mucho tiempo, sino que se les trate, que se les escuche como que fueran personas mayores, porque eso es lo que va creando nuestra personalidad, lo que va creando nuestro espíritu crítico. Pero tenemos que tener ese espacio de libertad, evidentemente. Pero lo que has apuntado es muy interesante, Marta. Porque precisamente estas redes sociales, o este ciberespacio, nació también como un mundo de libertad auténtica, de que muchas veces eso que no nos atrevíamos a decir en público, o casi en la barra de un bar, no fuera que alguien nos fuera a mirar mal, pues podíamos decirlo en las redes sociales, incluso hasta de forma anónima, porque yo creo que la sociedad tiene que tener válvulas de escape, hay que dejarle esa posibilidad de poderse expresar sin ninguna cortapisa. Y además, personas que tienen todo el derecho, porque de otra manera no tienen altavoz. Tú y yo somos afortunados, Marta, tenemos cierto altavoz, hay alguien que nos escucha, pero hay muchas personas que no y que también tienen derecho a expresar lo que ellos creen que es positivo o sus pensamientos. Y en cambio estamos viendo como esa libertad en un mundo democrático, ya no estamos hablando de países autoritarios, de China o de Turquía, donde cada vez está más limitado, por supuesto, estamos hablando de los países democráticos que se pretende cercenar cada vez más esa libertad de expresión. E incluso las propias redes sociales te dicen: te voy a censurar si no dices aquello que yo creo que no es positivo. Esto, claro, y además te dicen, y si no te interesa, vete de mi red social. Pero eso es que hoy en día, excluirte de esas redes sociales es casi como excluirte de la vida social física. Eso tampoco podemos hacerlo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que darle un pensamiento, tenemos que darle una vuelta, porque si no podemos perder uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión. Yo pongo el ejemplo en el libro, que a mí me gustaría que eso fuera como el Speaker's Corner del de Hyde Park, en el que tú puedes subirte a un cajón y decir lo que te dé la gana. Las mayores de las barbaridades, una vez más, solo limitado por la ley, exclusivamente, pero no por la administración, por la ley. Y yo creo que eso lo estamos perdiendo poco a poco, Marta, y corremos el riesgo de perderlo muchísimo más. Y eso me parece muy preocupante, y sobre todo en países que seguimos presumiendo de democracia, y ojalá que siga siendo así. Bueno, tú y yo estamos de acuerdo en que el problema de la desinformación hasta cierto punto no es un problema técnico, ¿no? En el sentido de que efectivamente hay una separación entre las mentiras, por ejemplo, acerca del COVID, ¿no? Tipo, pues si te inyectas, no sé, el limpiador de piscinas, pues te haces inmune, ¿no? O este tipo de desinformación que claramente es muy perjudicial, ¿no? Y luego esta idea que a veces aparecen de manera paralela en los medios de comunicación y en los foros, pero que no son la misma cosa, de que hay que eliminar todo lo que te molesta, ¿no? Hay que eliminar todas las expresiones que están en contradicción con tu manera de ver el mundo, ¿no? O con tus ideales, o que te parecen directamente maleducadas. Yo pienso que esto no es un problema técnico, que no se puede resolver ni con algoritmos ni con moderadores, ¿no? Es un problema de otra naturaleza que efectivamente se tiene que resolver mucho antes, con educación. Pero una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos en los que parece que vivimos un gran cambio en las instituciones tecnológicas, ¿no? Porque, bueno, pues se están enfrentando a varios casos de legislación de anticompetencia. Se está empezando a crear un frente contra la sección 230, ¿no? Que es esta ley, bueno, este anexo de la ley para la decencia de las comunicaciones estadounidense, que en España o en Europa es el artículo 17 de la LSSI, que es la que permite que las plataformas digitales sean legalmente irresponsables de los contenidos que publica, incluyendo las desinformaciones,
informaciones sobre el COVID, etcétera, etcétera, ¿no? O sobre cómo votar, o sobre qué ha hecho tal candidato, este tipo de desinformación. Entonces lo que estamos viendo es que, primero, estas plataformas claramente van a sufrir una transformación en los próximos años que podría ser incluso beneficiosa para empresas tan grandes como Facebook o como Google, ¿no? Porque ya se han establecido como monopolios y pueden sobrevivir cosas que sus posibles sustitutos no pueden. Y la otra está en que está dándose una balcanización de Internet, ¿no? Como Rusia empieza a desarrollar sus DNS, China, pues tiene su gran muralla china que está engordando, según hablamos. Hay como una especie de bloque, ¿no?, que incluye a Irán, a Brasil, a un montón de países que se están consolidando con leyes de soberanía tecnológica que les permiten censurar a sus ciudadanos, etcétera. ¿Tú cómo crees que se va a desarrollar estas dos cuestiones? ¿Cómo nos van a afectar? Sí, efectivamente. ¿Qué sucede, Marta? Hasta ahora mismo quien ha dominado el ciberespacio ha sido Estados Unidos, que es el inventor de Internet, clarísimamente, que ya viene de los años 70, no viene de ahora ni mucho menos, con su ARPANET, que es un invento al final, y no se nos olvide, militar y de inteligencia. Claro, ¿qué sucede? Que hay otros países que creen que este dominio pues tiene que ser rebatido de alguna manera. Y por supuesto, China tiene su muralla china digital, ¿cómo no? Y además, no solamente eso, sino que está rivalizando y además cada vez con más fuerza contra todas esas grandes multinacionales digitales estadounidenses, que en algunos casos ya son más poderosas las chinas que las estadounidenses. Lo mismo, evidentemente, intenta Rusia, pero lo mismo que están intentando acabar con la hegemonía del dólar. Es que ahora mismo la pelea que hay entre estas grandes potencias es a muerte. Y por cierto, esté quien esté en la presidencia de Estados Unidos, va a seguir así porque Estados Unidos no puede permitir, bajo ningún concepto, terminar de perder la hegemonía absoluta que ha tenido, sobre todo a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética. Cuando dices que no se puede permitir perder, ¿quieres decir que todavía la tiene? Sí, todavía la tiene, mira, porque si hablábamos del ámbito todavía económico, todavía sigue teniendo una fuerza enorme a través de todos esos grandes bancos como JP Morgan, que es un banco absolutamente gigantesco. Pero fíjate, ya por ejemplo, de los 10 bancos más importantes del mundo, por valor de capitalización bursátil, ya 5 son chinos, para que veamos el empuje que está teniendo. Y es que o algo hace Estados Unidos para, en cierto modo, recuperar esa fuerza, y cuando digo Estados Unidos digo toda la anglosfera, o desde luego el poder absoluto lo va a tener China en muy poco tiempo. Bueno, de hecho ya lidera el tratado de libre comercio más grande del mundo, ¿no? Absolutamente, que aquí no le hemos dado la suficiente importancia, Marta. Pero aquí, por ejemplo, mira, me hace mucha gracia, hay un informe que ha sacado el Centro Nacional de Inteligencia, concretamente el Centro Criptológico Nacional, el informe LISA, que también en cierto modo es inquietante, porque habla de que va a perseguir a todos aquellos que hablen mal de la globalización, es decir, a los que están en contra de la globalización. Primero, yo creo que no hemos entendido la globalización actual, no hemos entendido lo que significa. Desde enero de 2017, que lo dijo bien claro Xi Jinping en la cumbre del Foro de Davos, es que estamos en una nueva globalización que es China, que es de China. Tú acabas de citar esa unión económica, que no hay aduanas, de 15 países, que va a estar liderado por China, que el que va a vender es China. Porque ahora el que tiene la capacidad de vender, que tiene todos los recursos y va a vender más barato, entre otras cosas porque tiene toda la tecnología, es China, y lo que quiere es una nueva globalización. Yo creo que primero no hemos entendido nada en ese sentido. Y segundo, ojo, es que a lo mejor también hay que criticar a la globalización, porque hay muchos perdedores de la globalización. Hay muchas personas, millones de personas que han perdido en esta globalización y que van a seguir perdiendo. Pero fíjate una vez más en dónde estamos, que cada vez se va a limitar más incluso el poder hablar de algo tan sumamente importante como son estos aspectos. Y antes me decías algo muy interesante. ¿Cómo se puede combatir esta desinformación cuando tú me has puesto un ejemplo de alguien que se quiera inyectar lejía porque le ha dicho a algún iluminado? A lo mejor incluso a un presidente de algún país. Claro, ¿qué sucede? Precisamente para eso tenemos que tener personas de prestigio, y el problema también tú lo apuntabas, que la política ha perdido muchísimo prestigio, y basta que lo diga un político para que no nos lo creamos casi ninguno, pero tiene que haber en un país, tiene que haber personas de prestigio, absolutamente apolíticas, y además también con permanencia en el tiempo, que cuando surge una noticia de este tipo y se difunde masivamente, no que lo diga solamente un pequeño grupo,
que salga y que diga, miren ustedes, esto es una aberración. Alguien que creamos los ciudadanos. El problema es que los ciudadanos hemos dejado de creer porque está todo tan politizado que incluso esas personas de teórico prestigio las han corrompido también por nuestros poderes políticos. Sin duda. De hecho, una de las cosas que se han hecho evidentes con la pandemia es qué políticos de prestigio quedan en qué sitios, ¿no? Porque, por ejemplo, Angela Merkel, que ya estaba un poco de salida, ¿no? De repente ha visto muy reforzada su figura pública, precisamente, no solamente porque ella es científica y de hecho trabajaba en un laboratorio, ¿no? Antes de entrar en política, sino también por su manera de comunicar, ¿no? Es decir, ha sido capaz de comunicar de una manera en la que no ha habido contradicciones, lo cual parecía difícil en una pandemia como esta, en la que íbamos aprendiendo cosas a medida que iba pasando los días, ¿no? Íbamos desaprendiendo otras, pero una cosa son como las correcciones y otra cosa son las contradicciones, ¿no? Y entonces es verdad que en un país como el nuestro, ¿no? En el que la comunicación pública de las actuaciones y de las posibles consecuencias de la pandemia han estado plagadas de contradicciones, y hace un rato hablábamos precisamente de esta disonancia cognitiva, ¿no? Que hay de el control de fronteras, pero luego todos pegados en el tren, ¿no? De que los aviones vayan vacíos, pero las 5 personas que van dentro van todas juntas en el mismo grupo, etcétera. Este tipo de contradicciones lo que hacen es facilitar que se abran esas brechas de las que hablábamos antes, ¿no? Es una precondición maravillosa para que se dé este dominio mental del que hablas en el libro. Y entonces, ¿qué estrategias tenemos los ciudadanos para reconocer? Ya no digo, o sea, en un mundo ideal en el que ya estamos educados desde el principio para reconocer este tipo de actuaciones, a un ciudadano de a pie, ¿qué estrategias podemos facilitarles para que se defiendan de estos ataques? Pues una vez más, el primero, intentar informarnos de fuentes muy diversas, no dejarnos solamente atrapar por el discurso oficial, por estas líneas de pensamiento que muchas veces nos tratan de imponer, nos tratan de imponer. Y luego, mira, yo creo que sí que ha habido políticos en el mundo que lo han hecho muy bien. Estamos hablando, por ejemplo, de la primer ministro de Nueva Zelanda, que creo que ha hecho un grandísimo papel. ¿Pero por qué? Porque desde el primer momento han dicho la verdad. Ha dicho, tenemos un problema. Esto tenemos que salir entre todos. Que sepan ustedes que los políticos vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, que para eso se les paga el sueldo, y vamos a intentar ser lo más honestos posibles. Tú me preguntabas, ¿por qué? Es que creo que los políticos tienen que cambiar también un poco el chip. Y esto que decimos casi haciendo un chascarrillo, bueno, es que ya sabemos que rectificar no es de sabios, sino de políticos. Pero hombre, es que lo que no pueden es rectificar cada cuarto de hora. Es decir, que se contradigan ellos mismos lo que han dicho por la mañana y lo digan por la tarde. Entonces, ¿qué sucede? Mira, tenemos que volver otra vez a unos principios básicos esenciales. Son las personas que les hemos puesto nuestra vida y nuestra hacienda en sus manos. Tienen que ser personas que tienen que ser los mejores de la sociedad. Que se les pague lo que sea necesario y que se les exija muchísimo más. Y para eso tenemos que ir a 3 principios esenciales, que es la ética, la estética y la épica. Estamos hablando de honradez, transparencia y verdadera vocación de servicio. Claro que hay personas que quieren hacer eso, pero curiosamente las personas que tienen mayor ética, estética y épica resulta que no suelen ser las que llegan a los puestos más elevados de responsabilidades políticas. Pero los ciudadanos tenemos que exigir tener personas así. Lo que no podemos seguir teniendo es a personas que teatralizan la democracia, que la ha convertido en un espectáculo, y que además, no solamente eso, sino que además, es lo peor de todo, es que no satisfacen las necesidades reales de los ciudadanos. Y una vez más, como podemos ver también en el libro, que nos entretienen, nos distraen con discursos que son absolutamente colaterales, que no digo que no tengan importancia, pero que no son la esencia del problema, que no son la estructura de la sociedad. Cuando ahora mismo tenemos problemas gigantescos, económicos, los que vamos a tener, además de los sanitarios, y que prácticamente nadie habla de ello, y nos distraen, y vemos espectáculos algunas veces dantescos en nuestros parlamentos, sea nacionales o sea regionales, y estoy hablando no solamente de España, estoy hablando del mundo occidental, este mundo occidental
que tanto presumimos de democracia liberal como somos nosotros, en el que estamos inmersos. Fíjate, hablamos del caso de Estados Unidos. Es que Estados Unidos, la imagen que está trasladando al mundo es penosa. Eso va en detrimento de la democracia. Ahora mismo, finalmente sea el señor Biden el que ocupe la presidencia a partir del 20 de enero próximo, o bien se demuestre que efectivamente ha habido un fraude. En cualquier caso, el espectáculo que está dando Estados Unidos, tanto por parte de unos y de otros, es verdaderamente penoso. Es un bochorno. Fíjate, si Trump tuviera razón, eso ya sería el descrédito absoluto de la democracia. Y aunque Trump no tenga razón, el espectáculo que él mismo está dando de un presidente de Estados Unidos, el país, una vez más, que antes lo comentamos, que sigue siendo la gran superpotencia en todos los órdenes y que además que presume de ser donde nació la democracia actual y además se ha encargado de expandir esa democracia por todo el mundo. Es decir, que tenemos que tener una vez, Marta, mucho cuidado. Yo lo pongo en el libro. Si seguimos desprestigiando la democracia, la siguen desprestigiando nuestros grandes líderes la democracia, ojo, podemos caer en algo muchísimo peor, en otros sistemas que a lo mejor nos los vendan como más positivos para los ciudadanos y que seguramente vamos a perder mucho más que ganar. Bueno, sin duda, ¿no? De hecho, te voy a hacer la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Estábamos hablando de las elecciones en Estados Unidos y es llamativo que lo que los especialistas en desinformación hemos dicho desde hace años, que es que el verdadero peligro a la hora de manipular las elecciones no es tanto que manipulen las urnas hacia un lado o hacia otro, sino que se dé una situación en la que gane quien gane, haya una cantidad suficiente de población que no se crea que esas elecciones han sido legítimas, ¿no? Que es un poco lo que se está dando en este momento, ¿no? En Estados Unidos. Y una de las cosas que también sabemos es que los europeos tenemos la suerte de poder vivir todo un poco en diferido, ¿no? En el sentido de que todo lo que pasa en Estados Unidos parece que luego pasará 2 años después aquí. ¿Cómo de susceptibles nos ves de tener este problema en nuestras siguientes elecciones? Lo vamos a tener, Marta. Mira, ¿por qué? Cada vez somos una sociedad, una vez más, estas democracias liberales occidentales, más fracturadas, más fanatizadas. Fíjate lo que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque esto es intencionado. Cuando tú fanatizas a una persona, hagas lo que hagas, aquel que él considera los suyos, o que se le ha hecho creer que deben ser los suyos, lo va a perdonar todo, lo va a permitir todo, aunque cometan las mayores aberraciones, y lo estamos viendo. Yo hay veces que no entiendo cómo hay personas que considero bien formadas, bien preparadas, y que salgan a justificar ciertas cosas en los medios de comunicación. Digo, pero no me lo puedo estar creyendo, que esto se justifique de esta forma. Digo, ¿cómo? Pero eso es porque nos han precisamente fracturado como sociedad, porque es una manera de tenernos enganchados. No tengas ninguna duda. Es una manera de tener atrapado nuestro voto, de tenerlo totalmente cautivo. Y lo vamos a ver cada vez, y lo estamos viendo en las redes sociales. Es que ya no solamente es un debate, como tú antes decías, ni el zasca siquiera. Estamos viendo auténtico odio entre unas personas y otras, y cuando tenemos odio, los sentimientos, las emociones, una vez más, dejamos de ser racionales, dejamos de pensar. Y tú antes decías, tenemos que tener un momento para la introspección, para pensar, para nosotros mismos madurar si aquello que estamos haciendo nos es conveniente o no nos es conveniente, para esa meditación. Y lamentablemente, Marta, entre otras cosas, por la sobreinformación que recibimos constantemente, hay veces que no nos dejan reflexionar. Coronel de Baños, habría demasiadas preguntas que hacerte sobre tantos temas que tocas en esa verdadera enciclopedia que es tu último libro. Pero, yendo a la actualidad, un tema que no tocas ahí, puesto que habéis comentado todo el tema de las elecciones de Estados Unidos y estamos en la sede de la gran empresa de referencia multinacional de las telecomunicaciones, vayamos a lo pequeño. ¿Cómo te explicas, primero, que frente a la desinformación que están realmente propugnando Trump y sus seguidores, los medios españoles, salvo un par de excepciones, no hayan explicado claramente al público que las elecciones norteamericanas, como tú sabes muy bien, se estuvieron computando en Barcelona, en una empresa catalana que es SCITL, y su relación con otra empresa, Smartmatic,
cuyo presidente tiene conexión, entre otras cosas, más que directa, ha sido director del Banco Mundial y asociado, claro y directo, en Wikipedia se puede ver, con Soros, entre otras muchas cosas, y utilizando un programa, Dominion, que fue creado por 3 ingenieros venezolanos en la época de Chávez, que le dieron, bueno, ese programa le dio un primer triunfo a Chávez y luego, por el contrario, le dio un bofetón a Maduro. Mi pregunta es, sobre eso y sobre tantos otros temas, ¿cómo es posible, desde tu punto de vista, porque tiene mucho que ver con el dominio mental de las masas, que los medios de comunicación cada vez repitan más como papagayos lo que dicen otros y no investiguen? Para el que no lo conozca, la pregunta me la acaba de hacer el gran maestro Enrique de Vicente. Y el maestro, yo creo que no te voy a responder en detalle, si me lo permites, con el respeto que sabes que te tengo, porque como sé que quieres que hagamos un programa en tu canal de YouTube dentro de unos días, lo vamos a hablar con todo lujo de detalles. Pero solamente decir, tú sabes perfectamente que hay una manipulación mediática absoluta con el tema de las elecciones en Estados Unidos, que aquí lo han falseado nuestros grandes medios de comunicación, entre otras cosas porque han bebido básicamente de los grandes medios de comunicación demócratas estadounidenses, como puede ser el New York Times o la CNN, y por tanto las noticias que aquí nos han llegado al respecto de estas elecciones han llegado muy desvirtuadas, y efectivamente yo he visto que también con sintiendo vergüenza ajena como ha habido debates en nuestras principales televisiones, en nuestros principales canales, donde eran debates monotemáticos con personas que eran monoperfil, en los que todos decían exactamente lo mismo y nadie ni siquiera se atrevía a poner un contrapunto, incluso al que lo hubiera conocido. Hablaremos en detalle de este tema. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, Marta, mi coronel. Muchas gracias por su exposición, intercambio de opiniones muy enriquecedora. Quería preguntarle, mi coronel, que por un lado sabemos que estamos en esta época de información, exceso de todo tipo de informaciones que llegan por diferentes lados, incluso la era del conocimiento, tanto en la sociedad como el colectivo o incluso el individuo. Por otra parte, el conocimiento de esas técnicas de influencia, como expone usted en su libro, pero por otra parte, también, como exponía a lo mejor Marta, o en su libro también pude leer, que estamos con esa evolución que nos está llevando a que no tenemos ya una capacidad de atención, la capacidad de atención de un pez de colores, o vamos, que estamos individualmente como perdiendo ciertas capacidades a nivel cognitivo. Entonces mi pregunta está relacionada con que si combinamos lo que hay en el exterior con lo que hacia dónde estamos evolucionando nosotros mismos, ¿no podríamos llegar a un punto de no retorno, a un punto donde ya precisamente seamos inevitablemente influenciables y ya no podemos volver hacia atrás precisamente por nuestra culpa? Gracias, ¿no? Muchísimas gracias, David. Por cierto, Marta, David también ha referenciado tu libro, es un grandísimo admirador tuyo. La persona que acaba de hacerme la pregunta, yo tuve la suerte de estar durante casi 7 años de profesor de estrategia, como tú has citado, en la Escuela de Estado Mayor, y el teniente coronel, que por eso me dice mi coronel, fue quizás el alumno más brillante que he tenido, una mente absolutamente privilegiada, de las mentes que tenemos la suerte de tener en el ejército español. David, efectivamente, como tú bien has dicho, tenemos un déficit de atención muy importante, del que Marta también sabe mucho al respecto, y eso hace que, además, en cuanto no nos engancha algo, inmediatamente cambiamos a lo siguiente o cambiamos de página web, como tarde un poco en activarse. ¿Qué sucede? Por eso triunfa TikTok. ¿Por qué triunfa? Son vídeos cortísimos de 15 segundos que te tienen enganchado el tiempo justo que saben que tú vas a prestarles atención. Por eso ha surgido y tiene el éxito que tiene. Y el problema de todo eso, esa pérdida de atención, una vez más, que no leamos porque cuesta un ejercicio, nos lleva a un ejercicio intelectual, es un esfuerzo. Es mucho más fácil pues consumir esos vídeos de 15 segundos, efectivamente. Y al final, eso significa, como tú bien has dicho, David, que cada vez vamos a ser mucho más influenciables, más manipulables, porque quien sabe dirigir esta deficiencia de la atención en las redes sociales, por ejemplo, sabe que cualquier tuit que pongamos tiene mucha más repercusión si ponemos ese vídeo corto, que nos va a enganchar muchísimo más. Pero al final, recordemos que todo esto está condicionado. Pues fijémonos ahora, por ejemplo, Twitter, que se está planteando poner también los dislike, el no me gusta.
que al final simplemente es para afinar todavía más el conocimiento sobre nosotros. Porque aunque no hiciéramos ninguna interacción en Twitter, simplemente sabiendo a quién seguimos, ya permite establecer un perfil sobre nosotros. Mucho más si a partir de ahora no solamente con los likes, sino también con los dislikes, todavía nos van a conocer mucho mejor. Y efectivamente, como tú bien dices una vez más, por eso, David, esto es un problema social, no es un problema político, es un problema social que requiere de una acción social, de personas despiertas, de personas con mentes despejadas, como es tu caso, que reaccionemos y que nos impongamos y que exijamos a nuestros gobernantes que esto no suceda, porque si no, desde luego, nos vamos a convertir en zombies sociales, nos vamos a convertir en narcotizados digitales, como el otro libro que una gran empresa española compró, el que venía asociado, el de los yonkis digitales, porque es en lo que nos tratan de convertir, porque de esa manera, si estamos enganchados a una droga a través de la serotonina, evidentemente no vamos a poder reflexionar, y si no reflexionamos, somos absolutamente manipulables. Gracias, David. Me encanta el optimismo de ese vamos a estar. Y ya la última pregunta, porque ya es hora. Muchas gracias, mi coronel, por tu libro. Tú hemos tenido largas discusiones. Tú sabes, para mí la esencia de Occidente no es la libertad, sino la duda, que es lo que de la que se deriva necesariamente la libertad y que es la clave del éxito de Occidente. Por tanto, toda regulación de la duda, todo lo que nos lleve a no dudar o que nos restrinja las opciones disponibles, atenta gravemente contra la esencia de no solamente de los países, sino de nuestra cultura. Entonces, y la clave de la desinformación no son tantos las noticias falsas, que también, sino la agenda informativa. Y hemos visto que en los países europeos, lo ha sacado a colación en varias ocasiones, el tema de las agendas informativas no solamente no es muy dispar en nuestro país, sino a nivel europeo, donde hay noticias europeas, el diseño de las agendas informativas. Entonces, la clave para regular, ¿hasta qué punto la clave para regular esa higiene informativa puede estar buscando una referencia a nivel europeo? Bueno, quien me hace la pregunta ahora es un amigo desde hace muchísimos años, y antes hablaba del ejército en general, pero aquí tenemos la mente probablemente más brillante de toda la Armada Española, y recomiendo seguirle y leer todo lo que escribe porque es verdaderamente profundo, que es al final de lo que se trata. Federico, si tú sabes perfectamente que esto lo hemos hablado 1000 veces, es que la duda es lo que te hace sabio. Es el principio de Descartes, no hay otra. Es decir, dudar de todo lo que te están imponiendo, antes lo comentábamos, sobre todo de aquello que más te conmocione, que más te emocione, que más te enfade, que más te indigne. Porque, ojo, si te indigna, seguramente que te está manipulando. Esa es la auténtica realidad. Lo que pasa es que en el ámbito europeo, Federico, es que ahora mismo, ¿cómo está Europa? Fíjate la situación que tenemos ahora mismo con el desbloqueo de los fondos para los países más necesitados, con el tema de la COVID, lo que sucede con los países frugales que nos quieren imponer condiciones draconianas, que no digo que no tenga razón o que la dejen de tener, el tema del Brexit. Estamos hablando de países que se les acusa por Bruselas de estar dejando de ser democráticos, como algunos de los países del grupo de Visegrado. Por lo tanto, una vez más, alcanzar una solución europea me parece complejo, y sobre todo porque tú sabes, Federico, que la Unión Europea tiene otro problema muy importante, que es la lentitud burocrática. Estamos hablando de que cuando queramos solucionar este problema es que esto habrá cambiado tantísimo que ya será absolutamente irreconocible, que esa es la otra parte del problema. Entonces yo creo que esto tiene que ser algo una vez más nacional, también nacional, y que además surja de la sociedad, que sea la sociedad la que lo exija. Y luego, como individuos, lo que decía antes Marta, que tengamos nuestro momento de reflexión, que nos desconectemos de todo, como que lo que está haciendo Marta para escribir su siguiente libro, y creo que con gran acierto, o por lo menos temporalmente, o por lo menos la mayor parte de horas al día. Porque el problema es que este entretenimiento vacío, estéril, está siendo tan importante en número de horas, que es que pasamos más horas, muchos ciudadanos, inmersos en ese proceso que en dormir, pero que al final no nos aporta nada. Y fijámonos bien cómo nos distraen, cómo puede ser que ahora mismo la noticia más importante de todo un país sea los problemas entre una dinastía familiar, las acusaciones que tienen entre ellos, y que eso le preocupa casi a la mitad de toda la población. Eso es distraernos de los problemas sustanciales, con los problemas que existen ahora mismo en todas las democracias, con los problemas económicos a los que nos enfrentamos y los que vamos a tener en los próximos días y en los próximos años. Y en cambio,
Pues parece que a eso no le damos la importancia debida. O simplemente la situación de la juventud. Antes de entrar lo hablábamos. ¿Cómo podemos aceptar que en las Islas Canarias el 65% de los jóvenes estén en paro y que eso no sea la principal preocupación del país, de la juventud, que es la que tiene que sostener el sistema en los próximos años? O una deficiencia en la educación y en cambio estamos hablando de flecos, por así decirlo, y en cambio no de la sustancia de la educación. Y aquí veo algunas personas que saben muchísimo de educación. Es decir, eso es lo que nos tenía que preocupar y eso es lo que tenemos que dudar, Federico, una vez más, porque como tú bien sabes, y vuelvo a insistir, si no dudamos, jamás podremos ser verdaderamente sabios. Y eso es a lo que tendremos que tener los ciudadanos.